Hola psicoamigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Marian Jarquín, soy psicóloga especialista en psicología clínica y el día de hoy les traigo un story time sobre mi experiencia con trastornos de aprendizaje. Así que te invito a que te quedes conmigo, a que te suscribas, a que les haga campanita para activar notificaciones. Esto es Yo Psicóloga. Y bueno, para empezar, les voy a poner un poquito en contexto de cómo fue mi infancia, cómo fue que mi mamá en ese tiempo descubrió mis trastornos de aprendizaje y pues más o menos cómo se desarrolló mi vida. Pues yo estudiaba en un colegio de mucho renombre aquí, pues donde yo vivo. Yo soy de Quetzaltenango, Guatemala, y pues ese colegio era, o es, la verdad, un colegio muy bueno. Sin embargo, a mí me costaba mucho toda la adaptación escolar. Realmente era muy complicado para mí seguir instrucciones y siempre sacaba malas notas. Porque en este colegio la situación era que teníamos las notas por curso, o sea, lo que nosotros hacíamos, y aparte las notas actitudinales. Y yo estaba revisando un día entre mi papelería, que aún la tengo conmigo, y en esas notas siempre sacaba amarillo, eran las caritas felices. Era una carita por buena conducta, una un poquito más seria por una conducta regular y una carita triste. Y casi que en todas tengo la carita regular, ¿verdad? La que no está tan seria, y en otras una carita triste. Yo no era ordenada, no trabajaba limpio, no seguía instrucciones, me distraía con mucha facilidad y entonces pues sí me iba muy mal en el colegio. Y también que como todo el tiempo pues yo me sentía mal porque no podía seguir las instrucciones, pues como que mis compañeritas tampoco les agradaba eso y pues no se juntaban conmigo, entonces yo también me sentía muy mal. Cada vez que quería ir o tenía que ir al colegio, pues era una situación complicadísima para mi mamá porque yo no quería ir, no me quería levantar. Recuerdo que una vez estábamos aquí cerca de la casa, a mí me pasaba a traer un bus escolar y yo iba ahí con mi hermano, que también estudiaba ahí conmigo. Ay, no, y yo me recuerdo, qué vergüenza, que esa vez yo no quería ir, porque obviamente me sentía muy mal. Entonces me agarré de un poste cerca de la gasolinera, me agarré y empecé a gritar y decía, no, no quiero ir. Ay, no, y me tiré y me agarraba al poste y mi abuelita, que era la que me llevaba al bus, me jalaba y yo me abracé al poste por el terror de ir al colegio. Y lo peor fue que todos los niños del bus me vieron y obviamente no se imaginan la cantidad de burlas después. No fui ese día al colegio, no hubo poder humano que me zafara de ese poste, no se puede. Luego mi mamá pues como que entendió que yo no quería ir, que a mí no me gustaba ese colegio. Imagínense, yo recuerdo esto y tenía como 5 años tal vez. Fue algo muy traumático, fue algo muy fuerte como para que lo recuerde hasta la edad que yo tengo, porque a veces no tenemos ese tipo de recuerdos de nuestra infancia. Tengo como pequeños flashazos, tampoco recuerdo todo muy bien, pero sí me acuerdo que jugaba sola, que siempre estaba sola en recreo, que no me podía integrar, no sé, no me era fácil como hacer amigos. Perdón, ese es mi perrito. Está gritando, siempre hace bulla. No me era fácil, no me era para nada fácil poder hacer nuevos amigos y hacer amigas en el colegio. Entonces, bueno, resultó que por recomendación en ese entonces de una psicóloga, me sacaron de ese colegio porque realmente yo no podía estar ahí. Era muy complicado para mí. Entonces me sacaron de ese colegio y me llevaron a creo que una escuela pública, me llevó mi mamá. Y entonces, pues ahí fue un poquito mejor, aunque al principio no me querían aceptar porque pensaban que yo no sabía leer. Yo tenía tanto miedo que cuando me pusieron a leer, pues
yo no podía leer, estaba muy nerviosa. Y bueno, entonces pues resolvieron sacarme del colegio porque definitivamente yo no encajaba, yo no me sentía bien, yo lloraba, tenía enuresis nocturna, o sea, que me hacía pipí por las noches del miedo de ir al colegio. Los niños, pues eran niños, pero eran bastante crueles y me molestaba, me decían cosas y pues yo me sentía muy mal. Entonces, pues mi mamá me llevó con una psicóloga y ahí fue donde ya empezaron a diagnosticarme o a ver que a mí se me dificultaban varias cosas que ahorita les voy a comentar, que es muy importante si ustedes tienen hijos y notan esas características. Me llevaron a Guate porque antes no había tanta información como ahorita, entonces me llevaron a Guatemala, que es la capital, donde me llevaron a un centro. Yo me recuerdo a lo lejos de este centro, recuerdo que había muchos juguetes, que habían pues señoritas, me imagino que son las psicólogas que estaban ahí, y pues ellas me empezaron a hacer preguntas y me pusieron a hacer unos ejercicios. Recuerdo que era armar cuadritos. También me pusieron a ordenar, me daban varias instrucciones, este, me, ¿qué más? No recuerdo qué más, pero eran como ejercicios así, pues que ahora yo, que estoy en en todo este rubro, pues sé que son pruebas para evidenciar y diagnosticar los trastornos de aprendizaje, ¿verdad? Pero en ese tiempo para mí todo era desconocido. Bueno, la situación fue que a mi mamá le dijeron que yo tenía déficit de atención y también dislexia, que el déficit de atención se caracteriza por esa inatención, falta de atención del niño hacia actividades que requieren mucha concentración y una rutina. Entonces, si a mí me pedían que recortara un triángulo rojo, lo pegara en una hoja, lo pintara y después escribiera triángulo rojo, yo me perdía en la primera parte. Yo ya no podía seguir toda la instrucción, me quedaba únicamente en recortar y yo me quedaba, ¿qué tengo que hacer? O también cuando me estaban explicando algo, me perdía. Me perdía, me quedaba viendo hacia un lado, me ponía a pensar en otras cosas y entonces ya no entendía nada de lo que debía hacer según las maestras. Bueno, las psicólogas en ese momento, ¿verdad? Pero para mí eran maestras. Y pues también en esta pérdida de atención perdía mis cosas, perdía los crayones, empezaba una actividad y no la terminaba, empezaba a cortar, pero después como que me llamaba la atención pintar, entonces pintaba y después como que, ay, tengo que recortar y en fin, que no podía tener un orden. Y algo muy importante es que nunca trabajé en limpio. Siempre todos mis cuadernos o todas mis tareas las amontonaba y ensuciaba mucho. Pintaba, pero ensuciaba. Y todo bien amontonado. Ahora la dislexia es un trastorno también del aprendizaje, pero en toda la parte de lectoescritura. Entonces, cuando yo leía, si tenía el texto, yo empezaba a leer, por ejemplo, los tres cerditos. Y después seguía un día, había una vez tres cerditos que estaban por el campo, pero yo leía tres cerditos que estaban por el campo y me bajaba a la línea de abajo y seguía cuando el lobo feroz llegó. O sea, no había una secuencia porque yo me bajaba las líneas de la lectura y entonces no entendía nada de lo que leía casi que por sílabas, los tres cerditos, ¿verdad? O sea, era una lectura muy, no era secuencial, sino que yo iba partiendo las palabras y no entendía nada de lo que leía, no podía leer. La verdad es que no podía leer, no entendía, no comprendía, y la confusión con con la Q y con la P. Ay, eso era terrible. Yo decía, pero es que son iguales. Yo las miraba iguales y obviamente no eran iguales. Entonces había una confusión con la Q y con la P. Y también creo que para escribir alcohol no escribía correcto, ahora no colocaba bien la H, sino que escribía la H hasta de último. Era bien complicado de escribir palabras así como con la H intercalada, no entendía.
Otra cosa era que no entendía el reloj. Nunca, ay, no, que no, pero no, el reloj de círculo, el que tiene se me olvidó cómo se llama, pero el que no es digital, ¿verdad? El reloj, el normal, creo que en todos lados está. No, nunca lo entendí, a la fecha no, me lo explican y no, de verdad es que no lo puedo entender, no sé por qué, nunca lo entendí. Nunca, nunca, nunca. Era una tortura. Mi mamá me compró un trencito con un reloj en medio, me compró un reloj, colocaba como relojes por toda la casa, me preguntaban la hora que jugando y no, jamás entendí el bendito reloj porque, no sé, algo en mi cabeza no me deja entenderlo. No estoy segura, pero sí, era algo muy complicado. Entonces, cuando me diagnostican la dislexia también era porque yo, la escritura era muy mala ortografía, mala escritura, volteaba las palabras, no escribía bien, me comía las palabras. En lugar de escribir hamburguesa, escribía A-H-A, burguesa, ¿verdad? No escribía la M. Incluso ahorita todavía me pasa. A veces me como las letras. Incluso recuerdo que un compañero de mi trabajo, yo estaba tomando nota, estábamos haciendo el horario de clases, yo trabajo en un colegio, y me decía, le faltó, creo que la L era, no recuerdo qué palabra era, yo le decía, ay, sí, gracias, ¿verdad? Y me dijo, y mire, y eso es para siempre, no se cura de la dislexia. Y yo, no, mejora, pero no se cura. Entonces, a veces me pasa cuando necesito escribir demasiado rápido, me como las palabras y no me doy cuenta hasta después, cuando vuelvo a leer, pues me faltan palabras. Y en fin, bueno, en mi infancia eso fue. A mí me diagnosticaron más o menos a los 7, 8 años, supongo, y pues realmente hasta esa edad se puede diagnosticar. Antes no podemos diagnosticar ningún trastorno porque no tenemos la madurez cerebral necesaria para poder diagnosticarlo. Entonces, si a un niño se le diagnostica a los 4 o 5 años, puede ser que por el proceso de aprendizaje tal vez se coma algunas palabras, de repente no escriba bien las letras, pero no tiene que significar que es un trastorno como tal. En mi caso, pues sí, definitivamente era un trastorno porque a pesar de todo el reforzamiento que yo llevaba por las tardes, no lograba comprender. Lamentablemente el centro quedaba en la capital, ¿verdad? Yo estaba lejos, estoy como a 3, 4 horas de la capital. Entonces, pues mi mamá, con la información que tenía, pues nos regresamos y hablamos con el colegio. Antes no era tan abierto, bueno, al día de hoy todavía es un poco complicado, pero antes era peor, ¿verdad? Porque pensaban que yo no hacía las cosas por perezosa o porque no quería hacerlas. No era como, ay, pues ella tiene un trastorno y por eso no lo hace bien, sino era como ella no quiere hacer bien las cosas, ella no da de su parte para hacer las cosas. Entonces era bastante complicado. Y bueno, yo entré a segundo primaria. Recuerdo que el primer día de clases fue, ay no, fue horrible, porque yo venía traumada de un colegio donde pues había mucho bullying y yo tenía mucho miedo, me sentía muy insegura de lo que sabía porque no sabía leer, era complicado. Ay, ya se hicieron algo que yo, si ustedes son maestros de verdad, no lo hagan con sus estudiantes, por favor, no lo hagan, no ayudan nada, no mejora el aprendizaje, al contrario, es una cosa terrible. Me pasaron a leer delante de todos. Ay, no, horrible. Me pasan a leer delante de todos, yo me saltaba las líneas, nerviosa, con un grupo nuevo, definitivamente colapsé. No, colapsé y empecé a leer, me empecé a saltar, empecé a tartamudear y mis compañeros empezaron a decir, no, que la quiten de aquí, que se vaya de este grado, porque ella no puede, porque ella no sabe leer. Ay, miren ustedes, yo me sentía tan mal, tan mal. Yo no sé por qué cuando era niña no lloraba, era muy inexpresiva, no sé, pero yo no sé por qué no lloré, pero yo estaba, ay, yo temblaba, me sentía súper mal, ellos seguían diciendo cosas y la maestra solo así como me miraba como, ay, ¿qué voy a hacer con ella? Y yo decía, ay, Dios mío, no, qué horrible, me quería ir. En fin, empezó nuevamente la tortura de
la misma situación. O sea, era otro colegio con la misma situación. Y en fin, ese año no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que no jugaba con nadie, que casi no hablaba con las demás compañeras o compañeros, muy aislada y terrible. También recuerdo que en un momento, en clase de matemática, yo juntaba, o sea, si nos ponían a sumar, yo juntaba en la hoja todas las sumas como súper pegadas y no se entendía porque mis números eran muy grandes, que esa es una característica de la dislexia. Números o letras grandes, mala ortografía y no se entiende, ¿verdad? No logramos situar en un espacio la letra. Entonces, pues como mis números eran muy grandes, no se entendía, se mezclaban las operaciones porque yo las pegaba todas. Y entonces recuerdo que la maestra, que realmente creo que uno recuerda a sus maestros por lo bueno o lo malo que nos dieron, y realmente yo sí la recuerdo con muy malos recuerdos a esa maestra, porque ella dijo delante de todos, imagínense, delante de todos, ¿por qué usted está trabajando así? Todo sucio, no le da vergüenza. Y otra compañera le dice, no, es que ella sí es. Y yo, yo de verdad yo decía, pero ¿por qué no trabajo limpio? Entonces yo me sentía muy mal otra vez. Y bueno, entonces ella dijo, no, es que mire, haga una operación aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, haga otra cosa, pero trabaje limpio. Entonces, pues yo dije, bueno, está bien, voy a hacerlo así, ¿verdad? Yo me sentía culpable, pensaba que era mi culpa el no poder hacer las cosas como los demás lo hacían, ¿verdad? Porque tenía muchas compañeras que tenían una letra muy bonita, a pesar de la edad que teníamos, pues era bastante aceptable, bastante bonita, muy ordenado, y yo simplemente no podía. Entonces, pues ahí aprendí, empecé a diferenciar y todo, pero aún así era muy complicado. Nos preguntaban las tablas, creo que eran las tablas de multiplicar. Ay, otra situación, ¿verdad? No se me quedaban. Ay, una cosa horrible. Bueno, pasó segundo primaria y pasé a tercero. En tercero me encontré con una maestra que era un amor, que me ayudó muchísimo a integrarme al grupo. Ella, ay no, era señor, ay, ¿cómo se llama la señor? Blanqui. Señor Blanqui, si lo mira, gracias por todo. Pero de verdad, señor Blanqui, sí, creo que sí. Ella era un amor de persona, ella me ayudó muchísimo, siempre estaba al pendiente de mí. Eh, Me ayudó bastante a integrarme porque empezaba como a mezclarme con mis compañeros, a hacer trabajos en grupo y realmente creo que siempre he sido bastante creativa, entonces como que yo aportaba con miedo porque era muy miedosa de decir algo, no me gustaba participar, pero con miedo a veces aportaba en pequeños grupos y como que decían, ay, sí, qué buena idea, ¿verdad? Entonces como que se quitaban esa imagen mía de pues que yo no podía, que yo siempre trabajaba mal, que yo pues nunca, que perdía las cosas, entonces como que mis compañeras ahí empezaron a aceptarme un poquito más. Y pues ella fue muy buena gente, aunque a veces me pasaba a trabajar al pizarrón, pero casi no, y pues yo seguía sintiendo terror de trabajar en el pizarrón, era lo peor. Ese año fue bueno, no tuve muchas amigas, casi no jugaba con nadie, siempre esperaba al recreo así súper rápido para agarrar un columpio del parque de juegos que teníamos en el colegio para quedarme ahí todo el recreo porque me daba así como cosita andar solita y no sabía qué hacer. Entonces, pues, bueno, fue más o menos bueno, no del todo, pero estuvo bien. En cuarto, no recuerdo nada de cuarto, no sé por qué no me acuerdo de cuarto, supongo que fue similar. Solo recuerdo una vez que yo iba a clases en las tardes de reforzamiento escolar al colegio. Le pedían a mi mamá que fuera por lo mismo, pues que yo no avanzaba y necesitaban que yo avanzara. Entonces yo me la pasaba, ay, ustedes, todas las tardes en clases de reforzamiento en el colegio. Y tenía una compañera que no sé por qué en las mañanas no me hablaba y me hacía como el feo, pero en las tardes, que ella también estaba en estas clases, sí me hablaba y era súper buena gente y era muy amable y jugaba conmigo. Pero esa vez no sé qué le pasó, no sé si estaba molesta o algo, y me dijo, mira, vení, agachate aquí cerca del columpio. Y sí, dice María, yo voy y me agacho
y agarra el columpio ustedes y me lo tira así. Y me da un golpe en la cabeza que me sacó sangre. Me empezó a salir sangre y yo empecé a ver todo tembloroso y ella se asustó un montón y me colocó llevaba un suéter con gorrito atrás, con capucha. Me la puso y me dijo, no, por favor, no vayas a decir nada. Y yo, no hay problema. Y bueno, es otra historia, pero esto también es déficit de atención, empezar algo y no terminarlo. Y también irse por varias historias contando una. Si ustedes no pueden hacer el hilo de una sola historia sin perderse, posiblemente tengan déficit de atención. Nos pasa mucho, así que lo siento si pasa esto en otros videos, pero no puedo evitarlo. Bueno, otro día les cuento bien esa historia. El punto fue que en quinto primaria llegaron unas niñas muy buena gente y en ese tiempo ellas como que fueron las extrovertidas que me adoptaron y ellas como que me jalaron. Y yo sentí la gloria porque ya era parte de un grupo al fin, después de años de estar como alejada del grupo, ellas me integraron. Y yo me sentía, ese año fue muy bonito, fue de los mejores años que tuve, pero siempre había una situación como de, si ellas se molestaban conmigo, si se enojaban por algo, ya no me hablaban, entonces yo me sentía súper ansiosa porque yo decía, no me puedo quedar sola, no quiero quedarme sola, y ahí fue como que empecé a desarrollar un poco como de codependencia a las demás personas, necesitaba estar con alguien más que me ayudara y que sentirme como dentro de, para no sentirme mal, y pues eso tampoco estaba bien. También recuerdo que para aprender a leer, pues al final lo hice yo solita, mi mamá me compró unos libros así muy bonitos de lectura, eran 4 libros, fábulas, cuentos, estaba la Biblia y uno que era con cassette para escuchar y leer al mismo tiempo. Entonces yo recuerdo que yo miraba los libros y miraba las imágenes y decía, ¿qué dirá? Yo quiero saber qué dice aquí. Entonces, no sé, yo solita empecé a intentar leer, pero no podía. Justo en ese tiempo mi mamá encontró una psicóloga que estaba aquí en Shela y entonces yo pude ir con ella y ella me dijo que colocara una hojita blanca debajo de las líneas para irla bajando y no perderme. Ay, usted, fue lo mejor que pude hacer en la vida, de verdad, me iluminó, me cambió el mundo, porque ya podía leer. Entonces colocaba la hojita y sí, no podía leer fluido, pero al menos podía leer, ya no me saltaba. Entonces empezaba a leer y así fue como aprendí a leer. Después ya lo hice sin la hojita y ya pude leer fluido y bien. A mí me gustaba, de hecho me gusta mucho leer. Entonces también eso ayudó bastante a que yo pudiera pues leer. Entonces así fue como yo lo logré. Obviamente ahorita hay muchas técnicas, muchas formas para que los niños con trastornos de aprendizaje avancen, pero pues en ese tiempo me tocó a mí ir viendo más o menos qué podía hacer. Y en fin, en quinto año fue muy bonito. Recuerdo que ya podía hacer yo las cosas, aunque siempre trabajaba como un poquito sucio y también a veces pues mi letra no era la más bonita, ¿no? Y pues si tú tienes dislexia, tu letra creo que casi, a menos que la repases mucho, no va a ser la más bonita. Y no te sientas mal, o sea, está bien. Está bien, no todos tenemos que ser perfectos, pero pues cuando somos niños nos afecta ver que otras compañeras escriben muy lindo y pues nosotros no tenemos una letra tan agradable, tan bonita. Y muchísimas faltas de ortografía. Eso sí, siempre regresaba como todo rayado de las faltas de ortografía que tenía. Eran muchísimas faltas de ortografía, pero más que todo era porque no podía ubicar bien las letras. Pero verán que era algo interesante porque cuando me corregían yo leía y decía, o sea que la B no va aquí, va acá. O sea, como que empezaba a entender y a ubicar las palabras para poder escribir bien. Y eso me ayudó un montón, no sé, empezaba yo a leer y decía, ok, aquí lo escribí mal y ya lo volví a reescribir y ya lo hacía bien la próxima vez, pero a veces también se me iba, ¿verdad? Cuando dictaban y lo hacían muy rápido, no lograba escribir bien. Luego, pues ya mejoró bastante la situación, pasé a básico, que creo que en otros países le dicen secundaria,
Y pues esos grados estuvo bastante bien. Sin embargo, emocionalmente a mí sí me ha afectado, o bueno, en ese tiempo me afectó mucho todo lo que viví, porque me volví una persona muy insegura. Entonces yo siempre sentía que nunca estaba segura de nada, me daba miedo participar, me daba miedo opinar, me daba miedo equivocarme, no me gustaba pasar a exponer, no quería hacer ese tipo de situaciones o de trabajos porque ya venía con ese trauma de pues que me pasaban a exponer y yo no podía hacer las cosas. Claro que había cambiado todo, pero en ese tiempo yo no lo entendía. Entonces, pues decidí que yo iba a mejorar, no sé, yo lo decidí en ese tiempo y empecé a ser muy responsable, me empecé a levantar yo sola a todo, empecé a estudiar, yo tenía mi horario, yo solita tenía mi horario, tenía tanto tiempo para tareas, tenía pues todo eso ya yo como que lo fui organizando a mi ritmo, a mi modo y empezaba a trabajar. Entonces creo que ahí fui muy buena estudiante, me esforzaba mucho. Eso sí, jamás estuve en cuadros de honor, jamás fui abanderada, nunca, nunca, nunca pude llegar a ese nivel, aunque me esforzara un montón. Bueno, pasó eso y ya pasé a diversificado o carrera. Yo estudié magisterio, soy maestra a nivel diversificado. Y ahí problema, ahí el problema fue con matemática. Ah. Ay, no, horrible. La discalculia es un trastorno del aprendizaje donde al niño se le dificulta todo el proceso de números. No los entiende, los cambia de lugar, no asimila el número, el sonido con la imagen. Por ejemplo, un niño con discalculia puede decir en lugar de 20, puede decir 20 o 21, 22 y cuando llega a 30 no sabe porque no logra asimilar que el 3 y el 0 es 30. Entonces es un trastorno que se refiere más que todo a los números. Y pues realmente nunca me diagnosticaron discalculia, creo que se centraron mucho más en la parte de lectoescritura, pero pues quizás sí tengo un poco de discalculia porque, híjole, me costaba un montón, me cambié de colegio en ese entonces y cuando entré a este colegio era mucha exigencia y entonces era como un colegio casi que universidad prácticamente. Sí me sirvió mucho para entrar a la universidad, pero pues, o sea, la presión era bastante y siempre sacaba malas notas. Y eso que me la pasaba estudiando desde o sea, yo salía 1:40, llegaba a mi casa, almorzaba y tipo 3:30 de la tarde yo ya estaba con mi maestra de matemáticas estudiando toda la tarde, salía hasta las 9 de la noche y ni así yo sacaba buenas notas. Era una cosa bien frustrante, era horrible. Y entonces, pues obviamente mi maestra pensaba, la del colegio, pensaba que yo no estudiaba, ¿verdad? Entonces me ponía estudie y que no sé qué, y siempre sacaba que 3 de 10, sacaba, ay no, 5 de 10, a veces sacaba 10, pero era porque, o sea, 10 de 20 o de 30, porque nos ponían una parte de lectura y eso era lo bueno que sacaba yo para reflexionar, porque de ahí re mal. Y era porque quitaba los signos, cambiaba los signos, y pues en matemáticas, si yo hago eso, prácticamente cambio toda la operación, ¿verdad? Entonces como que cambiaba eso y ya no, o sea, me perdía. Me costaba un montón entender en qué momento las preguntas insinuaban, como insinuaban si era una multiplicación, una suma o una resta, porque la pregunta como que está insinuando qué es y yo no entendía eso. En fin, ya yo me frustraba un montón, yo lloraba con mi maestra, igual señor Rosita Jiménez, esto gracias por toda su paciencia, porque ella de verdad que ni por más que me apoyaba, yo no, es que no podía. Y encontré que me gustaba bailar y tenía mucha habilidad para bailar. Entonces empecé a bailar y me encantaba. Ay, me la pasaba ensayando, me gustaba mucho, pero a veces también tenía problemas de coordinación porque en la dislexia tenemos problemas de lateralidad. Entonces uno como disléxico no sabe cuál es derecha y cuál es izquierda. Y a veces tiene que tener una pulserita para recordar. Y en fin, que pasó eso y pues
me empezaba a frustrar al inicio con toda la situación de no poder toda la parte de matemática, pero la verdad es que con el tiempo yo dije, bueno, pues no tengo la habilidad matemática, está bien, el que no sabe matemática no significa necesariamente que es muy inteligente, y yo tengo otras habilidades. Y en eso pues descubrí, o yo misma dije, siento que tengo un problema emocional porque me da mucho miedo que las personas ya no me hablen, que se alejen de mí, que no estén conmigo. Me da mucho, mucho miedo este proceso de rechazo emocional. Y justamente era porque como yo pues no tenía amiguitas, y cuando tuve amiguitas me sentí bien, yo asociaba el que la gente estuviera conmigo a sentirme bien. Entonces decidí buscar ayuda psicológica. Le dije a mi mamá, tenía 17 años, y le dije, madre, quiero ir al psicólogo. Ella, pues, gracias a Dios, ella sí me dijo que estaba bien, me llevó. Y pues ahí fue donde yo dije, yo quiero ser psicóloga. No sé, yo de niña me imaginaba que estaba en un lugar, en un lugar que no sabía pues cuál era, pero yo me imaginaba así como con lentes, como, no sé, muy intelectual. Y pues esta fue la carrera que escogí, y justamente ahora que me veo en la clínica, sí como que, no sé, me veo de niña, me veo de niña ahí. Y pues empecé a ir y todo, como que fui mejorando, me faltaron algunas cosas, bastantes cosas por trabajar, pero bueno, hasta que llegué a la universidad, y la universidad fue todo mucho mejor. Los cursos de razonamiento, estadística, sí me costaban muchísimo. Bueno, también. Así que me esforcé muchísimo por estudiar, por hacer todo el proceso de la universidad, y me gradué en 2019. Realmente creo que no había mucha fe yo pienso eso, ¿verdad? No sé si fue así, pero yo creo que, bueno, por la forma en la que me miraban las personas, yo sentía que decían, ay, pobrecita, esta mujer no sé qué va a hacer de su vida, pero pues me gradué. Y si tú tienes dislexia, si tú tienes TDAH, si tú tienes discalculia, si tú tienes lo que sea que tengas, si te lo propones, lo puedes lograr. De verdad que puedes hacerlo si te esfuerzas, si aunque te cuesta, tratas de hacer las cosas, de entender las cosas, lo vas a hacer. Y si tú eres mamá, yo creo que mi pobre madre puede pues hacer un video también de lo que a ella le tocó pasar como mamá, siendo ella una persona que pues nunca le costó estudiar, que siempre estaba en cuadros de honor, y era porque le gustaba, nadie le exigía nada, toda la vida tuvo muy buenas notas. Entonces le costó mucho entenderme, entender mi condición y poder ayudarme. Pero aún así mi madre nunca se dio por vencida, así que gracias madre por no darse por vencida conmigo. Ella de verdad que a veces se desvelaba conmigo haciendo tareas, era bien complicado, me mandaba a clases, me mandaba a psicólogos, me mandó a todo lo que encontró para ayudarme. Y entonces, si tú eres mamá, si estás pasando por esto, si te sientes cansada, agobiada, si no sabes qué hacer con tu hijo, de verdad, hay mucha información, y podemos encontrarla y ayudarlos para que ellos también descubran que son capaces de hacer las cosas, porque eso nos pasa mucho. Creemos que no somos capaces y nos da miedo por todo ese rechazo que recibimos de la sociedad en general. Y pues bueno, este fue mi story time. No sé si me comí algunas partes o me voy por otros lados, pero espero que les sirva. Realmente con una persona que les sirva yo me siento muy feliz. Gracias por llegar hasta acá. Voy a seguir subiendo contenido. Pienso que voy a hacer videos ya hablando sobre cada trastorno específico, soluciones y formas de trabajar con los niños, consejos para papás y también para maestros, si me están viendo. Espero por favor que te suscribas en la parte de abajo, y también que actives todas las notificaciones para que te lleguen mis videos. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y espero verte aquí la próxima vez. Saludos psicológicos para ti y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.